El paciente que nunca murió. Recuerdo cada detalle de aquella noche en 1998, como si se hubiera grabado a fuego en mi memoria. Mi nombre es Manuel y trabajaba como enfermero en un antiguo hospital psiquiátrico de Querétaro. Era un lugar que acumulaba más historias de terror que registros médicos. Los pasillos siempre parecían más oscuros de lo que las luces fluorescentes podían iluminar y el aire estaba cargado con algo que no podía describir, una pesadez que se hacía notar, especialmente durante las horas más solitarias de la madrugada. Esa noche en particular, me tocó la peor tarea de todas, custodiar el cadáver de Joaquín Ramírez, un paciente conocido por todos como el demonio. Joaquín era fuerte, impredecible, y su mirada siempre parecía contener una amenaza oculta. Había muerto hacía apenas unas horas tras un ataque violento, golpeándose la cabeza contra las paredes acolchadas de su celda hasta que su cráneo cedió. La noticia corrió por todo el hospital y el personal no pudo evitar un suspiro de alivio. Sin embargo, ninguno de nosotros se imaginaba lo que vendría después. A las 3 de la mañana, el director del hospital, el doctor García, me pidió que me encargara de vigilar el cuerpo de Joaquín en la morgue hasta que llegara la ambulancia que lo trasladaría. Era una petición extraña, pero en aquel entonces no cuestionaba las órdenes de mis superiores. La morgue estaba ubicada en el subsuelo, un lugar que ya de por sí tenía una atmósfera que oprimía los sentidos. Caminé por el pasillo largo y frío, con las luces intermitentes del techo parpadeando de forma irregular. La puerta metálica chirrió al abrirse y el aire frío me golpeó la cara como un recordatorio de la muerte. El cadáver de Joaquín yacía sobre la mesa de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Me senté en una silla junto a la puerta, tratando de no mirar demasiado hacia el bulto inerte. Tenía mi linterna y una taza de café, que estaba empezando a enfriarse demasiado rápido en aquel ambiente gélido. Pasaron los primeros minutos en un silencio denso, roto solo por el zumbido eléctrico del sistema de ventilación. Traté de mantener la mente ocupada, pero el lugar parecía absorber mis pensamientos, forzándome a prestar atención a los pequeños detalles a mi alrededor. Entonces, algo cambió en el aire. No sabría decir qué fue exactamente, pero había una presencia, como si alguien acabara de entrar. Dejé mi café sobre el suelo y me puse de pie. Observé las puertas de las cámaras frigoríficas alineadas en la pared, cerradas con fuerza, y me recordé que todo estaba bajo control. Pero no podía sacudirme esa sensación de estar siendo observado. Fue entonces cuando escuché los golpes. Un tamborileo bajo y constante, como el de alguien tocando con los nudillos en una superficie de madera. El sonido no venía de las cámaras, sino del centro de la sala, de la dirección en la que se encontraba el cuerpo de Joaquín. Sentí la tensión en mis músculos mientras me acercaba a la mesa. La sábana blanca temblaba ligeramente, como si algo estuviera moviéndose debajo. Me acerqué lo suficiente para ver cómo el movimiento se detuvo de golpe. Contuve la respiración y, con manos temblorosas, estiré un poco la sábana para asegurarme de que no se había caído por el lado. Ahí estaba Joaquín, completamente inmóvil, sus extremidades rígidas por la muerte. Pero algo no estaba bien. Me di cuenta de que la cabeza estaba ligeramente girada hacia mí, en una posición que no recordaba haber visto antes. Me obligué a mirar el rostro del cadáver. Fue en ese momento cuando lo vi. Los párpados se levantaron con una lentitud inhumana, revelando dos ojos que no deberían haber tenido vida. Esos ojos me miraron, llenos de un odio que iba más allá de la muerte. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. La linterna rodó lejos, y su luz proyectó sombras temblorosas en el techo. Me quedé ahí, paralizado, sin atreverme a moverme o hacer ruido. Los ojos de Joaquín no me dejaron de mirar, y juraría que el cuerpo estaba comenzando a inclinarse hacia un lado. Me costaba respirar. Sabía que los cadáveres a veces podían presentar movimientos reflejos, pero esto no tenía ninguna explicación racional. El golpeteo se intensificó, como si algo estuviera tratando de salir desde dentro de las paredes de la morgue. Me levanté como pude y corrí hacia la puerta, pero por alguna razón, mi cuerpo no respondía del todo. Me sentía aturdido, como si la energía se me escapara. El aire era más pesado a cada paso que daba.
Cuando finalmente llegué a la puerta, tiré del picaporte con todas mis fuerzas, pero no se movió. Estaba atascado, como si alguien del otro lado lo sujetara firmemente. El sonido de las puertas de las cámaras frigoríficas comenzó a vibrar, una por una, en un patrón que parecía seguirme. Era como si algo quisiera salir, o algo invisible estuviera recorriendo las cámaras. De pronto, sentí un frío helado en la nuca. Me giré lentamente, incapaz de evitarlo, y vi que la sábana de Joaquín ahora estaba caída al suelo. La mesa estaba vacía. Miré a mi alrededor frenéticamente. No había ni rastro del cadáver. Mi corazón latía tan rápido que sentí que me iba a explotar el pecho. Busqué en cada esquina, detrás de los muebles, convencido de que encontraría el cuerpo desplomado en alguna parte, pero no estaba. La sala parecía más oscura, más pequeña, como si las paredes estuvieran acercándose. Fue entonces cuando noté que las luces del techo parpadeaban en secuencias más cortas. Era como si alguien las estuviera manipulando. Desesperado, comencé a golpear la puerta, gritando por ayuda. No escuché respuesta, pero los golpes en las paredes se hicieron más fuertes, más insistentes. Era un ritmo que parecía querer imitar mis propios gritos. Me volví para mirar la mesa de nuevo, y vi que el cadáver de Joaquín había reaparecido, pero ahora estaba de pie, en el centro de la sala. Sus ojos seguían abiertos, y de sus labios caía un hilo de algo oscuro, parecido a la sangre, pero más espeso. Mis piernas temblaron, y un dolor agudo me atravesó las sienes. No sabía si era un juego de mi mente, o si la locura se estaba apoderando de mí. En un acto de pura desesperación, cerré los ojos, rezando para que todo terminara, para que la puerta se abriera, para que alguien me salvara. Pero nada de eso ocurrió. Sentí un peso detrás de mí, como si una figura se inclinara hacia mi oído. El aire era tan denso que apenas podía soportarlo. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, la puerta estaba abierta de par en par. La sala estaba en silencio otra vez, y el cadáver de Joaquín yacía de nuevo sobre la mesa, con la sábana cubriéndolo perfectamente. Me quedé quieto, tratando de entender si lo que acababa de suceder había sido real o una alucinación. Sin pensarlo dos veces, salí de la morgue tambaleándome, dejando la linterna y el café abandonados en el suelo. Subí las escaleras corriendo y no me detuve hasta estar en la recepción del hospital. Le conté todo al doctor García, quien me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Dijo que debía estar agotado, que el trabajo me estaba afectando. Pero sus palabras no me convencieron. Aquel lugar tenía secretos que ni siquiera nosotros, los que trabajábamos allí, entendíamos del todo. Al día siguiente, la morgue fue cerrada temporalmente por reparaciones. Nunca supe qué encontraron al revisar el área, pero los trabajadores de mantenimiento salieron pálidos, sin querer contar nada. Dejé mi trabajo en el hospital poco después. Pero hasta hoy, sigo soñando con esos ojos abiertos, llenos de furia, y con el sonido de los golpes en la oscuridad. Nadie puede convencerme de que fue una simple alucinación. Algunas cosas, en este mundo, no quieren quedarse muertas. Los ojos del doctor. La primera vez que entré al Hospital Psiquiátrico de Veracruz, me quedé asombrado por lo antiguo que era. Las paredes de piedra manchadas por la humedad parecían guardar secretos que nadie se atrevía a contar. Era el año 2005 y acababa de ser contratado en el área médica. Tenía 27 años, lleno de energía y de ambiciones, listo para enfrentar cualquier desafío, pero lo que viví allí me hizo cuestionar mi salud mental y la realidad misma. El hospital era enorme, una especie de laberinto construido en otra época, con pasillos angostos y techos altos donde la luz apenas lograba filtrarse. Mis primeros días transcurrieron entre turnos largos y papeleo interminable. Los pacientes eran difíciles, pero los verdaderos problemas surgían de la estructura misma del lugar. Era como si las paredes absorbieran las emociones de quienes pasaban allí décadas encerrados, como si cada grito de angustia y cada lamento se hubieran quedado atrapados en el aire. Mis colegas me advirtieron rápidamente sobre las historias del hospital, en especial sobre el doctor Sánchez.
Según las leyendas que circulaban, él había sido un brillante psiquiatra que desarrolló una obsesión enfermiza por los experimentos poco éticos. La gente susurraba que desapareció en circunstancias extrañas, pero su presencia nunca se fue del todo. Algunos aseguraban haberlo visto vagar por los pasillos, otros afirmaban que sentían su olor característico a formol, un rastro olfativo que se pegaba al interior de la nariz y no se iba. No creí nada de eso al principio. Las leyendas urbanas eran comunes en sitios como este, donde el sufrimiento y la desesperación se filtraban en cada rincón. Pero una noche, trabajando en el área de archivo, me di cuenta de que había cosas que no podía ignorar. Era una de esas madrugadas en las que el silencio se volvía denso y los sonidos lejanos del hospital parecían amplificarse. Los expedientes de pacientes, acumulados durante décadas, me rodeaban como un ejército de testimonios trágicos. Estaba concentrado en un archivo particularmente viejo cuando sentí un peso extraño sobre mí, una sensación que no podía explicar. Era como si algo me obligara a levantar la vista, y lo hice. Al girar la cabeza, noté una figura a unos metros, de pie entre las sombras de los estantes. Era un hombre con bata blanca, alta y delgada, tan real que por un segundo pensé que era uno de mis compañeros. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, noté lo imposible. Sus ojos, totalmente negros, sin ningún reflejo, me observaban fijamente. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Fue solo un parpadeo, y la figura desapareció. Sin embargo, el aire se impregnó de un olor químico, un aroma penetrante a formol que me hizo marear. Traté de convencerme de que era un efecto del cansancio, un truco de la mente, pero no logré apartar la sensación de haber sido vigilado. Ese aroma quedó flotando durante horas, aferrándose a mi ropa, haciéndome dudar de mi cordura. Los días pasaron, y aunque intenté olvidar, algo en el hospital parecía no querer dejarme en paz. Cada turno nocturno era peor. Sentía que algo estaba mal, como si la energía del lugar se torciera alrededor de mí. Los pasillos vacíos parecían susurrar cosas que no podía oír claramente, y las luces del techo parpadeaban más de lo normal, especialmente cerca de la sala donde el doctor Sánchez solía trabajar. Una noche especialmente tormentosa, los vientos golpeaban las ventanas y las ramas de los árboles se agitaban como dedos huesudos tratando de entrar. Me asignaron la revisión de los expedientes médicos más antiguos, almacenados en una ala casi abandonada. No había cámaras de seguridad en esa parte del hospital y el lugar se sentía completamente aislado del resto del mundo. El único sonido era el de la tormenta, interrumpido solo por mi propia respiración. El archivo en cuestión estaba en el último estante, cubierto por polvo y telarañas. Al abrirlo, me di cuenta de que pertenecía al propio doctor Sánchez. Sus notas médicas estaban escritas con una caligrafía elegante pero nerviosa, con palabras tachadas y enmiendas apresuradas. Hablaban de un proyecto secreto, un tratamiento experimental para trastornos mentales graves. Al pasar las páginas, un documento cayó al suelo. Me incliné para recogerlo y, al levantarme, el aire se volvió helado de repente. No me atrevía a girarme, pero el instinto me decía que algo estaba detrás de mí. La sensación era tan intensa que se volvió dolorosa, como si una presencia invisible estuviera invadiendo cada célula de mi cuerpo. De repente, las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. Me quedé inmóvil, escuchando cómo mi corazón martilleaba en mi pecho. El zumbido del hospital se había desvanecido, y solo quedaba el sonido del viento golpeando las ventanas. Cuando las luces volvieron, vi algo que me hizo perder el aliento. Había palabras escritas en la pared con lo que parecía ser un líquido oscuro, que goteaba lentamente hasta el suelo. Decían, él no descansará. Retrocedí, tropezando con una pila de cajas, y caí al suelo. Traté de levantarme, pero algo más llamó mi atención. En el rincón más alejado de la habitación, la figura del hombre con bata blanca estaba de nuevo allí, mirándome con esos ojos negros como pozos. Pero esta vez no desapareció. El olor a formol era tan intenso que sentí náuseas. Salí corriendo del archivo, dejando caer los papeles y sin mirar atrás.
Crucé el pasillo y llegué a la sala de descanso, donde me dejé caer en una silla, tratando de normalizar mi respiración. Nadie más parecía haber notado lo que pasó, pero yo sabía que aquello era real. Las manchas en la pared y el hedor seguían persiguiéndome, como si el doctor Sánchez no estuviera dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Cada vez que me quedaba solo, la figura aparecía. A veces lo veía en reflejos, otras en los extremos de los pasillos, pero siempre observándome. Las historias de los pacientes empezaron a tener más sentido. Algunos decían que sentían que alguien los tocaba en la oscuridad, otros afirmaban que oían susurros suaves que parecían venir del suelo mismo. Todo parecía estar conectado con el doctor Sánchez y sus experimentos. Decidí investigar por mi cuenta, revisando más documentos y preguntando a los empleados más antiguos. Nadie quería hablar del doctor Sánchez y algunos incluso se ponían pálidos al escuchar su nombre. Un enfermero mayor, llamado Héctor, finalmente me confesó que había visto cosas similares hace años, antes de que él también decidiera dejar de trabajar los turnos nocturnos. Su testimonio solo confirmó lo que ya temía, no era el único. El punto de quiebre llegó una noche en que decidí enfrentar mi miedo. Regresé al archivo con una linterna y una grabadora, con la idea de registrar cualquier cosa anormal que ocurriera. Me dije a mí mismo que necesitaba pruebas, algo tangible para demostrar que no estaba perdiendo la razón. La tormenta rugía con más fuerza que nunca y los relámpagos iluminaban el hospital con flashes violentos. Entré en el archivo y todo parecía normal al principio. Me acerqué al estante donde había visto al doctor Sánchez la última vez y encendí la grabadora. Al pasar unos minutos, sentí que el aire se volvía denso. La linterna parpadeó y el aparato de grabación comenzó a emitir un ruido estático. Di un paso atrás y la linterna se apagó por completo. De nuevo, me quedé en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Algo me empujó desde atrás, como si una mano invisible me hubiera forzado a caer al suelo. No había nadie allí, pero el contacto había sido real, tangible. La linterna volvió a encenderse sola y cuando la apunté hacia el estante, vi un frasco de vidrio que no estaba allí antes. Se trataba de un contenedor de formol, con algo flotando en su interior, un ojo humano, perfectamente conservado. Salí corriendo, dejando la grabadora y todo lo demás atrás. Esa fue mi última noche en el hospital. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más lo que estaba pasando. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida, pero el aroma a formol y esos ojos negros siguen visitándome en sueños. A veces, al apagar las luces de mi casa, siento la misma presencia, como si el doctor Sánchez todavía estuviera observando, esperando el momento perfecto para regresar. La maldición del altar de la capilla. Algunas historias nunca mueren. Se retuercen en tu mente, se aferran a tu piel y se convierten en algo tan real que dudas si alguna vez fuiste la misma persona antes de experimentarlas. Es por eso que prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Lo que viví en aquel manicomio antiguo en el Estado de México es algo que aún me atormenta, un recuerdo que resuena en mi vida con una intensidad que nunca se desvanece. Había conseguido un empleo temporal como parte del personal de mantenimiento en el hospital psiquiátrico, un lugar cuyos cimientos parecían anclados al sufrimiento humano. Las paredes hablaban de desesperación, y los pasillos tenían un aroma rancio, mezcla de desinfectante y humedad que jamás se iba. A simple vista, el trabajo parecía sencillo: limpiar, arreglar filtraciones y mantener los espacios seguros para pacientes y personal. Pero todos sabíamos que el verdadero desafío era soportar la atmósfera cargada de secretos, esa sensación constante de que algo estaba mal, como si el hospital fuera un organismo vivo y podrido. Había una zona del manicomio que nadie quería mencionar demasiado: la vieja capilla. Situada al final de un pasillo que se desmoronaba lentamente por la falta de mantenimiento, el lugar era como una tumba olvidada dentro del hospital. Se contaba que, décadas atrás, un sacerdote había sido asignado para brindar consuelo a los pacientes.
Sin embargo, la tristeza, el aislamiento y los gritos incesantes de los internos quebraron su cordura. Dicen que el hombre, consumido por la locura, maldijo a todos aquellos que sufrían bajo aquel techo, y finalmente desapareció, dejando atrás una estela de oscuridad que nunca fue erradicada. Fue un viernes cuando me asignaron la tarea de limpiar la capilla. Mis compañeros me miraron con una mezcla de lástima y alivio, felices de no tener que ser ellos quienes entraran allí. No sabía si sus advertencias eran bromas de mal gusto o intentos de genuina preocupación, pero una parte de mí no quería descubrirlo. Armado con mi equipo de limpieza y una linterna, me dirigí hacia el pasillo que conducía a la capilla. Cada paso que daba hacia la puerta de madera carcomida me hacía sentir como si el aire se volviera más espeso. Las paredes estaban cubiertas de grietas, como venas oscuras que serpenteaban hacia el techo. Cuando empujé la puerta, un chirrido largo resonó, haciéndome sentir que había despertado algo que debería haber permanecido dormido. La capilla estaba fría, muy fría, como si no hubiera conocido la luz del sol en años. Al principio, todo parecía normal. Los bancos estaban cubiertos de polvo y las velas, apagadas desde hacía décadas, se erguían como testigos inútiles del sufrimiento pasado. Pero fue al acercarme al altar cuando sentí que algo estaba fuera de lugar. Miré hacia las estatuas de los santos colocadas en pequeñas repisas de piedra. Había algo perturbador en sus expresiones, algo que no había notado al entrar. Sus ojos, tallados con devoción por algún artista anónimo, parecían seguirme. Me sacudí la incomodidad y seguí trabajando, intentando no pensar demasiado. Limpié el altar con rapidez, deseando salir de allí lo antes posible. Fue entonces cuando mi linterna parpadeó. Un destello y luego la oscuridad. Golpeé el aparato con la mano y, tras unos segundos de lucha, la luz volvió. Pero en ese breve momento de penumbra, algo había cambiado. Miré a las estatuas nuevamente y noté algo que me hizo retroceder. Gotas negras, gruesas y aceitosas, se deslizaban por los rostros de los santos, cayendo lentamente como lágrimas imposibles. El líquido manchaba sus mejillas y se acumulaba en pequeñas charcas al pie de las figuras. El miedo me atravesó como una ola de hielo, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era un efecto del agua contaminada por el moho, me repetí, aunque sabía que eso no explicaba la densidad oscura de aquellas lágrimas. Me acerqué a una de las figuras, una estatua de la Virgen María, y la inspeccioné más de cerca. La imagen estaba tan cargada de pena que sentí como si la tristeza me invadiera. Una gota de aquel líquido negro cayó al suelo, y el sonido fue como el de una piedra arrojada en un pozo sin fondo, resonante y final. En ese momento, las velas apagadas comenzaron a derretirse lentamente, como si una llama invisible las hubiera encendido. No había calor, pero el sebo líquido goteaba por los candelabros, formando charcos en el suelo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de aquel espectáculo imposible. Un peso cayó sobre mi pecho, dificultando la respiración. Era como si la capilla me estuviera aplastando, como si el espacio mismo quisiera consumir todo rastro de vida que se atreviera a entrar. Di un paso atrás, y el suelo crujió como si alguien estuviera caminando a mi lado. Quería correr, salir de ese lugar y no volver jamás, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, logré reunir las fuerzas suficientes para retroceder hasta la puerta y al girar el picaporte, sentí que estaba trabado. Empujé con todas mis fuerzas, mi desesperación aumentando con cada intento fallido. La capilla parecía querer retenerme. De repente, el silencio fue roto por un sonido que me hizo girar la cabeza hacia el altar. Las lágrimas negras se habían extendido, creando un charco que parecía moverse, arrastrándose hacia mí con una lentitud deliberada. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era simplemente un líquido, era algo con intención, algo que buscaba. La puerta finalmente cedió, y me lancé al pasillo, dejando caer la linterna detrás de mí. La luz quedó parpadeando en el suelo de la capilla, proyectando sombras que se movían como si tuvieran voluntad propia. Corrí tan rápido como pude, mis pasos resonando por el hospital hasta llegar al área principal. Mi supervisor notó mi estado y me mandó a casa sin hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, a partir de ese día,
las cosas nunca volvieron a ser normales para mí. Algo había cambiado, y no se trataba solo de un trauma pasajero. Cada vez que entraba en una iglesia o pasaba cerca de una, algo se rompía o caía sin explicación. Era como si mi presencia perturbara la calma sagrada del lugar. Lo peor fue cuando asistí al bautizo de mi sobrino. Apenas crucé las puertas de la iglesia, el crucifijo principal cayó desde el altar, estrellándose contra el suelo y partiendo en dos. Los asistentes gritaron, y algunos ancianos me miraron como si yo fuera el causante de aquel accidente. Desde entonces, trato de evitar cualquier espacio sagrado, pero incluso así, no puedo huir de lo que me persigue. Empecé a tener pesadillas, siempre sobre la capilla. En mis sueños, las estatuas me observan con esos ojos fijos y tristes, y las lágrimas negras me rodean lentamente, como si quisieran ahogarme. Me despierto sintiendo ese peso en el pecho, ese mismo que sentí en la capilla, como si la maldición del sacerdote hubiera encontrado un nuevo huésped en mí. Y aunque ya han pasado años desde aquel incidente, el miedo no ha disminuido. No sé si alguna vez se irá. Todavía hay noches en las que me despierto, convencido de que hay algo en la esquina de mi habitación, algo que me observa, algo que espera pacientemente. Y cuando cierro los ojos, siempre veo esas lágrimas negras cayendo, siempre siento el frío de la capilla, siempre escucho aquel sonido de algo arrastrándose hacia mí. Porque algunas historias nunca mueren y algunas maldiciones no se pueden romper. Solo siguen, esperando el momento adecuado para reclamar lo que creen suyo. Risas en la oscuridad. Hay cosas que se quedan contigo para siempre, momentos que perforan la realidad y te hacen cuestionar tu propia cordura. Mi nombre es Lalo, y lo que voy a contar es una de esas experiencias. Trabajé como guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico infantil en Monterrey. Era un edificio imponente y viejo, con pasillos largos y habitaciones que parecían tragarse el sonido. Los niños que vivían allí no eran normales, habían sido marcados por traumas y condiciones que los hacían frágiles y, a veces, impredecibles. Pero nada me preparó para lo que experimenté durante uno de mis turnos nocturnos. Esa noche parecía igual que cualquier otra. Mi ronda empezó como siempre, recorriendo el lugar con mi linterna en una mano y una taza de café en la otra. El silencio del hospital a esas horas era abrumador. Sabía que la mayoría de los niños estaban dormidos o sedados, pero había algo en la quietud del ambiente que siempre me ponía nervioso. Las sombras se estiraban y se deformaban bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia, y mis pasos resonaban como si alguien me siguiera desde la oscuridad. A las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el segundo piso, un sonido me hizo detenerme. Era una risa, suave y alegre, como la de un niño jugando. Me quedé quieto, tratando de entender de dónde venía. Sabía que ese pabellón estaba vacío, había sido clausurado meses atrás tras un brote de infecciones que afectó a varios niños. Las habitaciones estaban cerradas con llave y los únicos que tenían acceso éramos los guardias. Sin embargo, las risas continuaron, ahora acompañadas por murmullos que se asemejaban a voces jugando a escondidas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero decidí investigar. No era raro que el personal escuchara cosas en este hospital, pero lo que había aprendido durante mis años trabajando allí era que no debías dejar que el miedo se apoderara de ti. Así que avancé con paso firme hacia el origen del sonido, que parecía provenir del extremo del pasillo. El aire se sentía más pesado mientras me acercaba. Mi linterna empezó a fallar, parpadeando como si la energía se agotara. Maldije por lo bajo, golpeando el aparato, pero no mejoró mucho. Las risas se detuvieron de repente, y el silencio que dejó en su lugar fue como un vacío que se extendía por todo el pabellón. Al llegar a la puerta de una de las habitaciones clausuradas, noté que estaba entreabierta, aunque se suponía que debía estar cerrada con llave. Empujé la puerta y la linterna iluminó el interior. Lo primero que vi fueron huellas de manos pequeñas, marcadas por algo oscuro que se había secado sobre las paredes. Era como si los niños hubieran intentado salir, dejando impresas sus palmas, una tras otra, hasta cubrir toda la superficie. Me acerqué a una de las manchas y la examiné con más atención. No era pintura.
Parecía sangre, seca y agrietada, y su visión hizo que mi estómago se revolviera. De repente, mi linterna parpadeó de nuevo, y al recuperar la luz, vi algo que me hizo retroceder. Al otro lado de la habitación, en la penumbra, había pequeñas sombras moviéndose rápidamente. Parecían niños, pero algo en su forma era incorrecto, como si sus cuerpos no se movieran de manera natural. Las figuras se deslizaban por el suelo y las paredes, desvaneciéndose cada vez que intentaba enfocarlas con la linterna. Salí de la habitación con el corazón latiendo con fuerza, y justo cuando cruzaba el umbral, las risas regresaron. Esta vez, venían de todas direcciones, rodeándome. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de controlar mi respiración. Sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, observándome. Me obligué a caminar de vuelta por el pasillo, sintiendo que algo me seguía. Al girar una esquina, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el centro del pasillo había un pequeño carrito de juguete, uno de esos viejos, de madera, que había visto en las salas de juego del hospital. Estaba quieto, pero cuando apunté la linterna hacia él, empezó a moverse lentamente hacia mí, como si alguien lo empujara. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El carrito se detuvo justo a mis pies y el aire a mi alrededor se volvió helado. Recordé las historias que algunos de mis compañeros me habían contado, historias que yo siempre había desestimado como supersticiones. Decían que los niños que habían muerto en el hospital no se habían ido, que sus almas seguían atrapadas, jugando en la oscuridad. Me burlé de esos relatos en su momento, pero en ese instante no me parecían tan ridículos. Decidí que era suficiente. Terminaría mi ronda lo más rápido posible y volvería al cuarto de seguridad, donde las cámaras y las luces me harían sentir al menos un poco más seguro. Mientras bajaba las escaleras, sentí que algo me rozaba la pierna, como una mano pequeña, y casi caí por los escalones. Miré hacia atrás, pero no había nada. Solo el vacío del pasillo que había dejado atrás, ahora lleno de sombras que parecían haberse multiplicado. Al llegar al cuarto de seguridad, cerré la puerta y me dejé caer en la silla, sintiendo que mis manos todavía temblaban. Revisé las cámaras, pero las pantallas no mostraban nada fuera de lo común. El hospital estaba tan tranquilo como siempre. Me quedé allí por el resto de mi turno, mirando las imágenes sin parpadear, esperando que algo perturbador apareciera. Pero no pasó nada. El verdadero terror vino después. Durante las siguientes semanas, cosas extrañas empezaron a suceder. Escuchaba risas en mi propia casa, risas que no tenían razón de ser. Mis luces parpadeaban sin motivo y a veces encontraba juguetes viejos que no recordaba haber visto antes tirados en mi sala de estar. Una noche, me desperté sintiendo algo pesado sobre mi pecho y al abrir los ojos, juraría que vi una figura pequeña, parecida a un niño, que se desvaneció tan rápido como apareció. Los médicos me dijeron que estaba sufriendo de estrés, que mi mente estaba jugando conmigo después de haber trabajado tanto tiempo en un lugar como el hospital psiquiátrico. Pero yo sabía que era más que eso. No volví a trabajar allí, renuncié poco después de esa noche. Sin embargo, las risas nunca desaparecieron del todo. Incluso ahora, hay momentos en que las escucho, suaves y burlonas, como si los niños que vi esa noche nunca hubieran dejado de jugar conmigo. Y aunque he intentado olvidarlo, las huellas de manos, esas marcas pequeñas y oscuras, siguen apareciendo en mis pesadillas, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. La paciente del cuarto especial. No suelo hablar de lo que ocurrió aquella noche de 1988, y cuando lo hago, mi mente trata de racionalizarlo, de encontrar alguna explicación que me permita seguir adelante sin sentir que la locura está acechando mi propia cordura. Mi nombre es Jorge y trabajaba como guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Era un trabajo que requería nervios de acero, especialmente en un lugar donde las historias de los internos y las tragedias del pasado parecían impregnarse en las paredes. La paciente en cuestión, cuyo nombre nunca llegué a aprender, simplemente la conocíamos como la Violenta,
había sido trasladada a nuestro hospital después de una serie de incidentes que ningún otro centro podía manejar. Se decía que había atacado brutalmente a varios médicos y que había que mantenerla bajo sedantes la mayor parte del tiempo. La dirección del hospital había mandado construir un cuarto especial para ella, una celda acolchada y reforzada con una puerta de acero grueso y sin ventanas, diseñada para contenerla sin importar lo que intentara. Esa noche me tocaba el turno de vigilar esa sección del hospital. Las celdas estaban separadas del resto del edificio por un largo corredor que parecía nunca terminar. Las luces, aunque nuevas, titilaban de vez en cuando, lanzando sombras que jugaban en las esquinas. Era la clase de ambiente donde la soledad se sentía física, donde podías escuchar tu propia respiración y cada crujido de los antiguos cimientos parecía un lamento. Mi rutina consistía en caminar por ese pasillo cada hora y asegurarme de que todo estuviera en orden. Durante los primeros recorridos, todo estaba en calma. Los internos más tranquilos dormían, y los que solían gritar se mantenían en silencio por efecto de los sedantes. Pasé por el cuarto especial de la violenta y, como de costumbre, miré por la pequeña ventana de seguridad. La vi inmóvil, atada a la cama con correas gruesas, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado. Sus cabellos oscuros caían sobre su rostro, y por un momento pensé que parecía un cadáver. Me aparté y continué mi ronda, pero justo cuando llegué al final del pasillo, un sonido me detuvo en seco. Era un golpe ensordecedor, seguido por otro y otro, como si alguien estuviera lanzándose contra las paredes con una fuerza sobrehumana. El ruido era tan intenso que sentí la vibración bajo mis pies. Corrí de vuelta, con el corazón acelerado y una sensación de alerta que me hacía sentir cada segundo más real que el anterior. Me detuve frente a la puerta del cuarto de la violenta. Los golpes continuaban, y podía escuchar el metal crujir con cada embate. Por un instante, pensé que algo o alguien iba a romper esa puerta de acero desde el interior. Tomé aire y miré por la ventana de nuevo, esperando ver a la paciente luchando contra sus ataduras. Pero lo que vi no tenía sentido. Las paredes acolchadas, diseñadas para evitar cualquier daño, estaban cubiertas de arañazos profundos, marcas frescas que se extendían desde el techo hasta el suelo, como si manos invisibles hubieran destrozado la tela y el relleno. Pero lo peor no eran los arañazos. Había huellas de pies desnudos en el suelo, trazos rojos y húmedos que se movían en todas direcciones, como si alguien hubiera estado corriendo descalzo dejando un rastro de sangre. Abrí la puerta con precaución, sin entender cómo podía haber tanto daño cuando la paciente seguía amarrada. Cuando entré, el olor metálico de la sangre me golpeó. Las huellas se hacían más nítidas a medida que me acercaba, y la violenta yacía en la cama, aún atada con firmeza. Sus muñecas y tobillos estaban asegurados, y las correas no mostraban signos de haber sido aflojadas. Pero ella no estaba dormida. Tenía los ojos abiertos, dos pozos oscuros que reflejaban una chispa de algo innombrable, y una sonrisa torcida que hizo que mi pecho se comprimiera. No podía apartar la vista de su rostro. Era como si me estuviera desafiando, como si supiera algo que yo no. Sus labios se curvaron aún más, y mis piernas se sentían como de plomo, incapaces de moverse. Fue entonces cuando noté que, a pesar de estar amarrada, sus uñas estaban rotas y sangraban, dejando un rastro de pequeños cortes que coincidían con los arañazos en las paredes. Pero eso no tenía sentido. Las marcas eran demasiado profundas, demasiado largas, como si alguien con garras inhumanas las hubiera hecho. Me retiré del cuarto, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe seco y asegurando los cerrojos. El sonido de los golpes había cesado, pero la sensación de que algo estaba muy mal no me abandonó. Me apresuré al cuarto de seguridad y avisé al médico de turno, quien acudió rápidamente junto con un par de enfermeros. Revisaron a la paciente y me aseguraron que era imposible que hubiera causado tal daño. Las correas estaban intactas, y los registros médicos mostraban que estaba bajo una dosis suficiente de sedantes como para dejarla casi inconsciente. Los médicos no pudieron explicar las huellas de pies sangrantes ni los arañazos. Simplemente anotaron el incidente y sugirieron que tal vez el desgaste de las paredes había hecho que el acolchado se rompiera, una excusa que incluso ellos parecían no creer del todo.
Me recomendaron que me tomara un descanso y tratara de no preocuparme. Pero sabía que había algo más, algo que no podía entender. Esa noche, en casa, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía esa sonrisa torcida, esos ojos oscuros que parecían mirar más allá de mí, como si supieran algo que yo nunca podría comprender. En los días siguientes, el pasillo donde estaba el cuarto de la Violenta se volvió un lugar que evitaba siempre que podía. Otros guardias comenzaron a notar cosas extrañas también, cambios repentinos de temperatura, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observados. Algunos de los internos más sensibles empezaron a mostrar signos de agitación cada vez que pasaban cerca de esa área. Uno de ellos, un niño que raramente hablaba, comenzó a gritar incontrolablemente al ser llevado por ese pasillo, señalando hacia el cuarto de la Violenta y murmurando algo sobre sombras que lo observaban desde dentro. El personal trató de ignorar lo que estaba ocurriendo, pero las cosas solo empeoraron. Una semana después, el cuarto fue sellado permanentemente. La Violenta fue trasladada a otro hospital, pero el daño ya estaba hecho. El pasillo nunca volvió a ser el mismo. Las luces seguían parpadeando y el aire se sentía denso, como si el lugar respirara, exhalando un miedo antiguo y vivo. Algunos empleados juraban escuchar golpes lejanos por las noches, aunque el cuarto estaba completamente vacío. Renuncié poco tiempo después, incapaz de seguir trabajando en un lugar que parecía retener algo oscuro. Incluso ahora, después de tantos años, hay noches en las que me despierto con esa imagen en mi mente, la paciente atada, sonriendo como si supiera algo que yo nunca entenderé. A veces, me pregunto si fue un brote de locura colectiva o si realmente presencié algo que no pertenece a este mundo. Y cada vez que escucho el sonido de uñas rascando una superficie, no importa cuán suave sea, un recuerdo helado se despierta en mi mente, recordándome aquella noche en el cuarto de los arañazos. La enfermera sin rostro. Hay momentos en la vida que se te quedan grabados, no importa cuánto tiempo pase. Recuerdos tan vivos que incluso años después, cuando menos te lo esperas, resurgen con una claridad espantosa, como si todo estuviera sucediendo de nuevo. En mi caso, ese recuerdo está ligado al hospital donde trabajé como administrativo en el año 2007, en Puebla. Era un hospital viejo, con un historial de tragedias que se había vuelto parte del folclore local. La gente hablaba de sucesos inexplicables, y aunque me consideraba una persona escéptica, eso cambió por completo una noche que nunca podré olvidar. El rumor más inquietante era el de la enfermera sin rostro. Los pacientes afirmaban haber visto a una mujer vestida con el uniforme blanco tradicional, pero sin rasgos en el rostro, como si su cara hubiera sido borrada. Según las historias, esta aparición se paseaba por los pasillos en silencio, acercándose a los pacientes en las madrugadas para administrarles medicina inexistente. Se decía que cualquiera que la viera de cerca acabaría teniendo un destino trágico. Al principio, me parecía un cuento absurdo, algo creado por mentes supersticiosas o por los delirios de los pacientes. Sin embargo, el hospital en sí no ayudaba a desterrar esos pensamientos. Los pasillos largos y poco iluminados, las habitaciones con techos altos y las puertas chirriantes parecían diseñados para alimentar cualquier creencia en lo sobrenatural. Las luces parpadeaban constantemente y el sistema de calefacción, cuando funcionaba, emitía un sonido que se asemejaba a lamentos. Una noche, me quedé trabajando hasta tarde. El hospital estaba inusualmente tranquilo, con el personal reducido al mínimo y el eco de mis propios pasos acompañándome mientras caminaba por los pasillos. Había estado archivando documentos en mi pequeña oficina en el ala administrativa, situada en un área que solía estar desierta por las noches. Me gustaba la soledad, o al menos eso pensaba hasta que empecé a notar algo extraño. El ambiente se sentía más pesado de lo normal, como si el aire se espesara con algo invisible. Los sonidos del hospital se habían reducido a nada. Solo escuchaba el zumbido lejano de los fluorescentes y mi propia respiración. Mientras ordenaba los últimos papeles, vi algo que hizo que el bolígrafo que sostenía se me resbalara de la mano. A través de la ventana de mi oficina, una figura vestida con un uniforme blanco cruzó el pasillo.
Por un segundo, pensé que era una enfermera más, alguien que quizás había terminado su ronda. Pero había algo raro en la forma en que se movía, casi flotando, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Me levanté de la silla, intentando tranquilizarme, y salí al pasillo, decidido a comprobar lo que había visto. No había nadie. Las luces comenzaron a parpadear justo en ese momento, como si el edificio estuviera burlándose de mi confusión. Miré en ambas direcciones, y el pasillo se extendía vacío y silencioso. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba a la oficina. No quería admitirlo, pero sentía que algo estaba observándome. Cerré la puerta con un golpe, tratando de ignorar la sensación de paranoia que se arrastraba lentamente por mi mente. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Un frasco pequeño, uno de esos que solían usarse para medicamentos intravenosos, estaba en mi escritorio. Juraría que no lo había visto ahí minutos antes. Lo levanté con manos temblorosas y vi que la etiqueta estaba desvaída, como si hubiera estado allí durante años. No contenía nada, pero el olor químico era inconfundible. Me dejó una sensación desagradable en la garganta, una mezcla de miedo y desconfianza. Traté de concentrarme en mi trabajo de nuevo, diciéndome a mí mismo que estaba dejando que las historias del hospital me afectaran. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Pasaron unos minutos, y de repente escuché un sonido proveniente del pasillo. No era un grito, ni tampoco un llanto, sino un golpeteo rítmico, como el de pasos que se acercaban lentamente. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me armé de valor y me acerqué para mirar a través de la pequeña ventana de vidrio, pero no había nadie. Sin embargo, sentí una presencia al otro lado, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Me aparté de la puerta y volví a sentarme, esperando que el miedo desapareciera. Pero no lo hizo. Unos minutos después, la temperatura en la oficina bajó de golpe. Mi piel se erizó y el aliento salió de mi boca en una nube de vapor. Miré alrededor, pero todo parecía normal. Normal, excepto por el hecho de que ya no estaba solo. No la vi al principio, pero cuando mi mirada se dirigió al rincón más oscuro de la oficina, allí estaba. La enfermera sin rostro. Su figura era alta y delgada, con el uniforme blanco impecable, pero donde debería haber estado su cara, no había nada. Solo una superficie lisa y pálida, como una máscara sin rasgos. No se movía, pero la falta de expresión en lo que debería haber sido su rostro era 1000 veces más aterradora que cualquier mueca. Mis manos empezaron a temblar y no podía apartar la mirada de ella. En un parpadeo, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pero el frío persistió y algo en mi interior me dijo que no estaba a salvo. Me levanté, decidido a salir de la oficina, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba oscuro. Las luces que normalmente iluminaban el corredor habían dejado de funcionar y la única fuente de luz provenía de la salida de emergencia, parpadeando débilmente. Sabía que tenía que irme, que no podía quedarme un segundo más. Avancé por el pasillo, mis pasos resonando en la oscuridad. A cada paso, sentía que algo se movía a mis espaldas, una sensación de que algo estaba muy cerca, demasiado cerca. Al girar la esquina, me encontré de frente con la sala de suministros médicos, cuya puerta estaba entreabierta. Una luz titilante provenía de adentro. Contra todo instinto, me acerqué y al asomarme, vi un espectáculo que aún me atormenta. Había más frascos de medicina vacíos, apilados en el suelo, y las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, formando patrones que se asemejaban a rostros deformes. La luz continuaba parpadeando, y justo cuando iba a darme la vuelta, algo se movió. La figura de la enfermera sin rostro estaba allí, de pie en el centro de la sala. Esta vez, levantó una mano y señaló hacia mí, como si me acusara de algo o me estuviera invitando a entrar. Salí corriendo sin mirar atrás, atravesando el hospital hasta la salida principal. No me detuve hasta que estuve en el estacionamiento, donde el aire fresco me golpeó como un balde de agua fría. Nadie me creyó cuando conté lo que había visto. Dijeron que era el estrés del trabajo,
que las historias del hospital se habían mezclado con mi imaginación. Pero sé lo que vi. Dejé el trabajo poco tiempo después, incapaz de soportar el ambiente cargado del hospital. Sin embargo, incluso después de irme, la experiencia nunca me dejó. Hay noches en las que despierto con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. A veces, siento que el aire a mi alrededor se enfría, y siempre, tengo miedo de ver una figura blanca sin rostro esperando en las sombras, con un frasco vacío en la mano, como si aún buscara a alguien a quien cuidar, o a quien reclamar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.